En mi cumpleaños número 64, me quedé paralizada mientras el vino corría por mi vestido de $3,000. Mi nuera sonrió con desdén y dijo: «Ahora se ve tan barata como realmente es». Su madre la miraba con orgullo. Mi hijo fingió no ver, pero ninguno de ellos sabía. Esa noche sería el punto de quiebre. Mi nombre es Leonor Villagrán, tengo 64 años. Y esa noche, frente a 80 personas que aplaudían minutos antes, sentí cómo el vino tinto bajaba lentamente por la seda italiana de mi vestido color marfil. Costó $58,000, pero en ese momento no pensaba en el dinero. Pensaba en las risitas ahogadas, en los murmullos, en el silencio cruel que siguió al accidente. Ingrid, mi nuera, sostenía la copa vacía con esa expresión que yo conocía tan bien, fingida inocencia. Sus ojos brillaban con algo que no era arrepentimiento, era triunfo. A su lado, Graciela, su madre, se llevó la mano a la boca como si estuviera horrorizada, pero yo vi la sonrisa que escondía detrás de sus dedos. Y Mateo, mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en brazos, que defendí de todo y de todos, estaba revisando su teléfono, como si nada estuviera pasando, como si su madre no estuviera siendo humillada en su propia fiesta de cumpleaños. El salón privado del restaurante azul cobalto, con sus candelabros de cristal y sus manteles bordados, se convirtió en un escenario de vergüenza. Podía sentir cada par de ojos sobre mí, algunos con lástima, otros con ese morbo que la gente siente ante la desgracia ajena. «Ay, suegrita, perdóname», dijo Ingrid con esa voz dulce que reservaba para las audiencias. «Qué torpe soy, te arruiné el vestido». Pero sus palabras siguientes las dijo más bajo, solo para mí, mientras se inclinaba a ayudarme con una servilleta. «Aunque seamos honestas, Leonor, ahora se ve tan barato como realmente eres». Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fue el corazón, fue algo peor. Fue la última hebra de ilusión que me mantenía creyendo que todo estaba bien, que mi familia me amaba, que yo todavía tenía un lugar en mi propia vida. Me quedé inmóvil, no porque fuera débil, sino porque finalmente, después de 5 años de humillaciones pequeñas, de desprecios disfrazados de consejos, de ser desplazada centímetro a centímetro de mi propio hogar, finalmente vi con claridad absoluta. Esto no fue un accidente, esto fue planeado. Y esa noche, manchada de vino y vergüenza, mientras todos volvían incómodos a sus conversaciones, yo tomé una decisión que cambiaría todo, pero nadie lo sabía todavía. Ni siquiera yo misma entendía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Porque lo que ellos no sabían era que esa noche no solo me arruinaron un vestido, me despertaron. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para que sigas acompañándome en este relato. Porque lo que viene, nadie se lo esperaba. Pero antes de contarte cómo llegué a ese salón, cómo llegué a ser la mujer invisible en su propia fiesta, necesito que entiendas quién era yo antes de que Ingrid entrara en nuestras vidas como un huracán silencioso. Antes de que mi hijo se convirtiera en un extraño, antes de perderme a mí misma. Yo no siempre fui esta mujer que agacha la cabeza. Hubo un tiempo en que mi nombre significaba algo en esta ciudad. Leonor Villagrán, arquitecta. Diseñé el edificio Santander en Polanco, la Biblioteca Municipal de Coyoacán, el complejo residencial Torres del Valle que todos conocen por sus jardines verticales. Era 2013 cuando mi mundo se derrumbó. Ricardo, mi esposo, murió en un choque en la autopista México-Querétaro. Un tráiler perdió el control. Lluvia, neblina. Mi marido ya no regresó a casa. Mateo tenía 32 años. Acababa de conseguir un puesto en una empresa de tecnología. Yo tenía 52. Y de pronto, estábamos solos. 2 personas tratando de entender cómo seguir respirando cuando el centro de tu universo desaparece. Durante 1 año, apenas pude trabajar. Mateo venía cada tarde, me traía sopa, se sentaba conmigo en silencio. A veces llorábamos juntos,
Otras veces, solo nos tomábamos de la mano viendo fotografías viejas. Él era mi ancla, y yo era la suya. Poco a poco, regresé a la vida. Tomé un proyecto pequeño, luego otro. Una firma internacional me ofreció liderar el diseño de un centro cultural en Barcelona. 3 años de contrato, buen salario, la oportunidad de mi carrera. Pero Mateo me miró con esos ojos que heredó de su padre y me dijo: «Mamá, te necesito cerca, por favor». Rechacé Barcelona. Compré un terreno hermoso en San Ángel, con jacarandas en la calle y vista a las montañas. Invertí mis ahorros, 4.200.000 pesos. Contraté al mejor arquitecto que conocía, yo misma, y diseñé una casa con 2 salas, una para mí, otra para Mateo y la familia que algún día tendría. Quería un hogar multigeneracional, como los de antes, donde las abuelas cocinan con las nueras, donde los nietos corren por el jardín mientras los adultos toman café en la terraza. Soñaba con eso mientras colocaba cada ladrillo, cada ventana, cada detalle. La casa quedó lista en 2015. Mateo se mudó conmigo. Fueron 2 años hermosos. Cocinábamos juntos los domingos. Él me ayudaba con mis planos. Yo lo escuchaba hablar de sus proyectos en la empresa. Teníamos nuestra rutina, nuestra paz. Hasta que en 2017, Mateo conoció a Ingrid Saldívar en una conferencia de negocios en Monterrey. Al principio, me pareció encantadora. Alta, delgada, con esa sonrisa perfecta de quien sabe exactamente cómo causar buena impresión. Venía de una familia de bien, según decía. Su padre había sido empresario textil. Su madre, Graciela, era viuda también. Ingrid fue amable conmigo las primeras semanas. Me preguntaba por mi trabajo, elogiaba la casa, me llamaba Doña Leo, con cariño fingido que yo entonces creí genuino. Se casaron en 2018. Una boda elegante en un jardín de Cuernavaca. Yo pagué la mitad, 280.000 pesos. Ingrid lloró de felicidad en mis brazos. «Siempre quise una suegra como tú», me susurró. Qué idiota fui al creerle. Los primeros meses fueron tolerables. Ingrid se mudó a la casa. Respetaba mi espacio, o eso parecía. Pero había pequeños cambios. Un cuadro que yo colgué aparecía en otro lugar. Mis especias en la cocina se reorganizaban. Mis rutinas se interrumpían con nuevas tradiciones que ella imponía. «Es que así lo hacíamos en mi casa, doña Leo», decía con esa voz suave. «No le molesta, ¿verdad?». Y yo decía que no, porque quería paz, porque quería que Mateo fuera feliz, porque una buena suegra no pelea por tonterías. Pero las tonterías se volvieron invasiones. Ingrid convenció a Mateo de que yo necesitaba ayuda, que a mi edad mantener una casa tan grande era demasiado. Despidió a Eufemia, mi empleada de 20 años, sin consultarme. Trajo a una chica nueva que solo respondía órdenes de Ingrid. Luego llegó Graciela. «Solo unos días, mamá», me dijo Mateo. «Su departamento se está remodelando». Eso fue hace 3 años. Graciela nunca se fue. Entre las dos redecoraron mi sala, cambiaron cortinas, movieron muebles, instalaron cámaras de seguridad que curiosamente solo vigilaban mis espacios, mi estudio, mi habitación, el jardín donde yo solía tomar café. Y Mateo, mi hijo, se convirtió en un fantasma. Salía temprano, regresaba tarde. Cuando yo intentaba hablar con él, siempre tenía prisa, siempre tenía una reunión, siempre después. «Mamá, no empieces», me decía cuando yo mencionaba algo. «Ingrid solo quiere ayudar. ¿Por qué siempre buscas problemas?». Así fue como me volví invisible, no de golpe, sino poquito a poquito, como esas fotos viejas que se desvanecen con el sol, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada. Pero aquella noche del vino derramado, algo cambió, porque cuando tocas fondo, solo quedan 2 opciones: quedarte ahí o empezar a acabar tu salida. Y yo ya había decidido cuál elegiría. Déjenme contarles cómo perdí mi propia casa sin darme cuenta.
porque eso es lo más peligroso de la manipulación. No llega gritando, llega con sonrisas, con consejos, con preocupación fingida que te desarma. 3 meses después de la boda, Ingrid sugirió cambiar los muebles de la sala. «Es que se ven tan viejitos, doña Leo. Usted merece algo más moderno». Mateo estuvo de acuerdo. Yo cedí. Después de todo, eran detalles sin importancia, o eso pensaba. Luego fue la cocina. Ingrid no soportaba mis ollas de barro, mis cazuelas heredadas de mi madre. Ocupan mucho espacio y son tan antiguas. Las reemplazó con acero inoxidable, frío, sin historia, sin alma. Cada cambio venía envuelto en lógica razonable, cada invasión disfrazada de mejora. Pero el verdadero golpe llegó cuando despidió a Eufemia. Eufemia había trabajado conmigo desde que Mateo era adolescente. Conocía mis rutinas, sabía que me gustaba el café cargado a las 7. Que los viernes horneaba pan dulce. Era más que empleada, era confidente, amiga. Una tarde llegué del trabajo y Eufemia ya no estaba. Ingrid me esperaba en la cocina con una sonrisa. Le di su liquidación, suegrita. Era mucho trabajo para una señora de su edad. Contraté a Yolanda. Es más joven, más eficiente. ¿Sin consultarme? Apenas podía procesar lo que escuchaba. Es que usted siempre está tan ocupada. No quería molestarla con estas cosas domésticas. Mateo estuvo de acuerdo. Ahí estaba otra vez. Mateo estuvo de acuerdo, como si esa frase fuera un escudo que justificaba cualquier cosa. Llamé a Eufemia esa noche. Lloró al teléfono. Me dijo que Ingrid le había dado apenas lo mínimo de ley, que le prohibió despedirse de mí. Quise arreglarlo, pagarle más, traerla de vuelta. Pero Eufemia ya había aceptado otro trabajo. El daño estaba hecho. Yolanda, la nueva empleada, no me miraba a los ojos. Solo seguía instrucciones de Ingrid. Si yo pedía algo, primero consultaba con la señora Ingrid, como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Entonces llegó Graciela. La madre de Ingrid apareció con 3 maletas. «Solo mientras remodelan mi departamento», dijeron. Eso fue en octubre de 2020. Estamos en 2023 y sigue aquí. Graciela se instaló en la habitación de invitados que yo diseñé para cuando vinieran amigos. La decoró a su gusto. Puso sus santos, sus veladoras, su olor a perfume barato que impregnaba todo el pasillo. Entre las dos, madre e hija, establecieron nuevas reglas. Ya no podía usar la sala después de las 9 de la noche porque Graciela veía sus telenovelas. Mi música les parecía demasiado ruidosa. Mis amigas ya no eran bienvenidas porque alteraban la paz del hogar. Un día regresé de una reunión con un cliente y encontré mi estudio reorganizado. Mis planos, mis bocetos de 30 años de carrera, estaban en cajas. Ingrid había convertido la mitad del espacio en un cuarto de yoga. «Es que casi nunca lo usas», suegrita, «y yo necesito un lugar para meditar». Sentí que me arrancaban un pedazo de alma. Ese estudio era mi refugio, el lugar donde Ricardo y yo pasábamos noches diseñando juntos, donde cada pared guardaba recuerdos. «Mateo», le dije esa noche, «esto no está bien, es mi espacio de trabajo». Él ni siquiera levantó la vista de su laptop. «Mamá, tienes toda la casa. ¿No puedes compartir un cuarto?» Ingrid solo busca estar saludable. Apóyala. Apóyala. Como si yo fuera el problema. Como si pedir respeto en mi propia casa fuera ser egoísta. Las cámaras de seguridad fueron la última gota antes del cumpleaños. Ingrid las instaló por protección, dijo. Había habido robos en el vecindario. Sonaba lógico. Pero las cámaras solo apuntaban a mis zonas, mi entrada, mi jardín, el pasillo hacia mi habitación. Ninguna en las áreas de Ingrid o Graciela. Cuando pregunté por qué, Ingrid sonrió. «Es que usted es mayor, doña Leo. Si le pasa algo, necesitamos saberlo. Es por su bien, por mi bien. Todo era por mi bien, mientras ellas controlaban cada centímetro de mi vida».
Dejé de invitar amigas porque Ingrid siempre encontraba forma de incomodarlas. Dejé de cocinar porque Yolanda ya se encarga. Dejé de poner música porque molestaba. Dejé de existir en mi propio hogar. Y Mateo, mi hijo, se había convertido en un extraño que solo aparecía para comer, dormir y defender cada decisión de su esposa. Trabajaba hasta tarde. Los fines de semana tenía compromisos. Las pocas veces que intenté hablar a solas con él, Ingrid siempre interrumpía. Mi amor, te necesito aquí. Ya sabes cómo se pone tu mamá cuando se siente sola. Como si yo fuera una carga, un estorbo, una anciana problemática que necesitaba supervisión. Había días en que caminaba por mi propia casa y me sentía como un fantasma, invisible, silenciosa, sin voz ni voto, hasta aquella noche del cumpleaños. Cuando el vino corrió por mi vestido y las palabras de Ingrid me atravesaron como cuchillos. Cuando finalmente entendí que esto no era descuido, era plan, un plan para borrarme, para quedarse con todo, para eliminarme sin que nadie notara que yo alguna vez había estado viva. Pero ellas cometieron un error. Me subestimaron. Creyeron que porque me callaba, estaba vencida. Creyeron que porque sonreía, era tonta. Y esa noche, manchada de vino y rabia contenida, desperté. Porque una mujer que construyó edificios con sus propias manos no se derrumba tan fácil. Solo necesita recordar quién era antes de que le dijeran quién debía ser. Esa noche, después del incidente del vino, no regresé de inmediato al salón. No podía. Las piernas me temblaban. El pecho me ardía con una mezcla de humillación y algo más oscuro. Algo que llevaba años acumulándose. Salí al jardín del restaurante. Había faroles colgando de los árboles, música suave que venía del salón. El aire fresco me golpeó la cara y recién entonces me permití respirar. Me quité los zapatos. El pasto estaba húmedo bajo mis pies. El vestido arruinado se pegaba a mi piel. 58,000 pesos convertidos en trapo manchado. Pero ya no me importaba el vestido. Me importaba el veneno en la sonrisa de Ingrid, la complicidad en los ojos de Graciela, el silencio cobarde de mi hijo. Me senté en una banca escondida entre los arbustos. Necesitaba unos minutos antes de volver a fingir que todo estaba bien. Antes de sonreír y agradecer por una fiesta que se había convertido en mi funeral público. Entonces las escuché. Voces femeninas que venían del baño exterior, cerca de donde yo estaba. La ventana estaba entreabierta. Reconocí esas risas inmediatamente. ¿Viste su cara? La voz de Ingrid rebosaba satisfacción. Pensé que se iba a poner a llorar ahí mismo. «Te pasaste, hija». Era Graciela, pero no sonaba molesta. Sonaba orgullosa. Aunque te digo, lo del vestido fue brillante. $3,000 tirados a la basura. Necesitaba que se viera exactamente como es, una vieja ridícula jugando a ser importante. Mi corazón se detuvo. No fue accidente, lo sabía, pero escucharlo confirmado era otra cosa. ¿Y Mateo?, preguntó Graciela. Mateo hace lo que yo digo. Ya lo tienes que saber, mamá. Ingrid se rió. Le digo que su madre está delicada, que necesita protección, y él firma lo que sea. ¿Ya está todo listo para el fideicomiso? Fideicomiso. Esa palabra me atravesó como una bala. Casi, respondió Ingrid. El abogado de Mateo ya preparó los documentos. Solo falta que la vieja firme. Le diremos que es para proteger su patrimonio en caso de que pierda facultades mentales, que es normal a su edad. ¿Y va a firmar? Claro que va a firmar. Después de esta noche, después de ver que ya nadie la respeta, va a estar tan destruida que firmará cualquier cosa con tal de recuperar un poco de cariño de su hijo. El aire se me atoró en la garganta. ¿Y después?, insistió Graciela. Después, mamá, esa casa vale más de 4 millones de pesos. Una vez que esté en fideicomiso y nosotros tengamos el control como administradores, podemos vender nuestra parte. Mateo heredará la otra mitad cuando ella muera,
pero para entonces ya estaremos instaladas en Mérida. Ese departamento frente al mar que vimos, ¿te imaginas? Ingenioso, hija, aunque a veces pienso, ¿no es mucho? La pobre mujer ya está acabada. La pobre mujer, Ingrid repitió con burla, nos ha estorbado suficiente, su tiempo pasó, ahora nos toca a nosotras vivir bien. Se rieron, las dos, como si acabaran de contar un chiste, como si yo fuera un obstáculo menor en su camino hacia una vida cómoda. Yo seguía paralizada en esa banca, el vestido húmedo, los pies descalzos en el pasto, pero algo dentro de mí se encendió. No era dolor, era claridad absoluta. Todo cobró sentido, las cámaras que vigilaban mis movimientos, la prisa de Ingrid por aislarme de mis amigas, las constantes insinuaciones sobre mi edad, mi memoria, mis olvidos. Estaban construyendo un caso, preparando el terreno para declararme incapaz. El fideicomiso era la trampa final, y yo había estado a punto de caer. Escuché cómo se arreglaban frente al espejo, riéndose aún. Luego sus pasos alejándose de regreso al salón. Me quedé ahí. No sé cuánto tiempo, 5 minutos, tal vez 20, viendo las luces del restaurante, escuchando la música, sintiendo cómo algo antiguo despertaba en mi pecho. Rabia. Pero no cualquier rabia. Era la rabia fría de una mujer que ha sido arquitecta, que ha levantado estructuras desde cero, que sabe planear, que entiende que antes de construir hay que tener buenos cimientos. Regresé al salón. Ingrid y Graciela ya estaban en nuestra mesa, hablando con otros invitados. Mateo seguía en su teléfono. Nadie notó mi ausencia. Me acerqué a Ingrid. Le toqué el hombro suavemente. «Ingrid, hija», dije con la voz más dulce que pude fingir. «No te preocupes por el vestido. Fue un accidente. Estas cosas pasan». Ella me miró sorprendida. Esperaba gritos, esperaba drama. Le di sumisión, o eso creyó. «Ay, suegrita, qué linda es usted. De verdad lo siento tanto». «Lo sé, mija, lo sé». Sonreí. «Vamos a olvidarlo. Es mi cumpleaños. Quiero que todos seamos felices». Graciela me miró con esa expresión de triunfo mal disimulado. Mateo finalmente levantó la vista y asintió aliviado, como si yo acabara de resolver un problema que él no quería enfrentar. El resto de la noche pasó entre felicitaciones vacías y abrazos hipócritas. Corté el pastel, soplé las velitas, agradecí a todos por venir, actué como la abuelita dulce que ellas creían haber domesticado, pero dentro de mí, detrás de esa sonrisa, ya estaba trazando planos, calculando, midiendo, porque eso es lo que hacen las arquitectas, construyen. Pero también saben exactamente dónde golpear para que todo se derrumbe, y ellas acababan de entregarme el mapa completo de su plan. Grave error, porque ahora yo también tenía un plan, y a diferencia del suyo, el mío no dependía de manipular a nadie, dependía de la verdad. Y la verdad, cuando se revela en el momento correcto, puede destruir imperios construidos sobre mentiras. Esa noche, manejando de regreso a casa en silencio, mientras Mateo, Ingrid y Graciela reían en el asiento trasero, tomé una decisión. No iba a firmar ningún papel, no iba a seguir siendo invisible, iba a pelear, pero no como ellas esperaban, no con gritos ni escenas. Iba a pelear como una mujer inteligente que sabe que la mejor venganza no es el ruido. Es el silencio calculado antes del golpe final. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida, porque tuve que fingir. Tuve que sonreír. Tuve que actuar como si no supiera nada mientras mi mundo se desmoronaba por dentro. Cada vez que veía a Ingrid, escuchaba su voz en ese baño. Una vieja ridícula jugando a ser importante. Cada vez que Graciela me ofrecía café, recordaba, la pobre mujer ya está acabada. Y Mateo, Dios mío, Mateo. Cada vez que lo miraba, me preguntaba en qué momento perdí a mi hijo, en qué momento su amor se convirtió en indiferencia disfrazada de ocupación. El 4.º día no aguanté más. Necesitaba hablar con alguien que me conociera de verdad,
alguien que recordara a la Leonor de antes. Llamé a Fermín Ochoa. Don Fermín había sido mi socio en 3 proyectos grandes durante los años 90. Era arquitecto también, especializado en restauración de edificios históricos. Teníamos 71 años ahora, viudo desde hace 5. Nos habíamos distanciado un poco después de que Ricardo murió, no por pleitos, sino porque la vida simplemente nos llevó por caminos distintos. Pero sabía que podía confiar en él. Quedamos de vernos en el Café Tacuba, ese lugar antiguo del centro histórico donde los meseros usan chaleco y los azulejos cuentan historias de 100 años. Llegué temprano. Pedí un café de olla. Mis manos temblaban alrededor de la taza. Fermín llegó con su bastón de madera labrada y esa sonrisa cálida que siempre tuvo. Leonor, me abrazó fuerte. ¿Cuánto tiempo? Te veo cansada. Estoy destruida, Fermín. Y ahí, en ese café lleno de turistas y oficinistas, le conté todo. El vino derramado, la conversación que escuché, el fideicomiso, la invasión de mi casa, cómo había perdido todo sin darme cuenta. Fermín me escuchó en silencio, no me interrumpió, no me juzgó. Cuando terminé, se quedó mirando su taza largo rato. Leonor, lo que te voy a decir no te va a gustar. Mi estómago se contrajo. Pero necesitas saberlo. Respiró hondo. Investigué un poco a tu nuera cuando me contaste hace años que Mateo se iba a casar. Tenía una corazonada. Debí decirte entonces, pero no quise meterme en tu vida familiar. ¿Qué descubriste? Ingrid Saldívar estuvo casada antes, en Guadalajara, con un empresario de 62 años. Duró 2 años casada con él. Cuando se divorciaron, hubo una demanda. Él la acusó de coerción financiera, de manipularlo para transferir propiedades a su nombre. El caso nunca llegó a juicio. Firmaron un acuerdo confidencial. Él le pagó 800,000 pesos para que se fuera y nunca hablara del tema. Sentí náuseas. Fermín, ¿por qué no me dijiste? Porque no tenía pruebas sólidas, porque podía ser una coincidencia, porque tu hijo parecía feliz y yo no quise ser el viejo entrometido. Me tomó la mano. Pero ahora, con lo que me cuentas, veo el patrón. Esta mujer es cazafortunas profesional y tú eres su objetivo más grande hasta ahora. Las lágrimas brotaron sin permiso. Todo este tiempo pensé que era mi culpa, que yo era difícil, que no sabía cómo ser buena suegra, pero no, yo era la presa. Necesitas ayuda legal, Leonor, ayuda seria. ¿Conoces a alguien? Fermín sonrió por primera vez esa tarde. Conozco a la mejor. Paloma Rentería. Se especializa en casos de patrimonio familiar y abuso financiero contra adultos mayores. Es implacable. Si alguien puede ayudarte, es ella. 2 días después estaba en el despacho de la licenciada Paloma Rentería. Oficina moderna en Santa Fe, piso 14, con vista a toda la ciudad. Paloma tenía unos 45 años, cabello corto, traje sastre color vino y unos ojos que te atravesaban cuando hablaba. Señora Villagrán, cuénteme todo, y quiero decir todo. Cada detalle cuenta. Le mostré documentos, estados de cuenta bancarios que logré imprimir en secreto, escrituras de la casa. Le conté sobre las cámaras, sobre Eufemia, sobre el fideicomiso que querían hacerme firmar. Paloma iba tomando notas. Su expresión se endurecía con cada cosa que yo decía. ¿Tiene usted cuentas conjuntas con su hijo? Sí, una cuenta de ahorro que abrimos hace años. Tiene acceso a ella. ¿Ha notado movimientos extraños? No lo he revisado. Confío en Mateo. Gran error. Su tono no fue cruel, pero sí directo. Necesito que me autorice revisar todas sus cuentas. Ahora. Firmé la autorización. Paloma hizo unas llamadas. En menos de 1 hora tenía los movimientos de los últimos 3 años desplegados en su computadora. Y ahí estaba. El horror en números. Retiros de 50,000 pesos, 80,000, 120,000,
siempre en fechas cercanas, transferencias a una cuenta que yo no reconocía, pagos de tarjetas de crédito que no eran mías. Señora Villagrán, en los últimos 2 años han salido de su cuenta conjunta casi 890,000 pesos. ¿Autorizó usted estos movimientos? No, yo ni siquiera sabía. Esto es malversación. Abuso financiero, y tenemos pruebas documentales. Paloma siguió revisando. Encontró facturas. Una a nombre de Ingrid por un auto que yo nunca vi, 385,000 pesos. Otra por un viaje de negocios a Cancún, 95,000 pesos. Compras en tiendas departamentales, joyas, ropa. Todo pagado con mi dinero, sin mi conocimiento. Además, continuó Paloma, si intentan hacerla firmar un fideicomiso alegando incapacidad mental, necesitamos contraatacar. ¿Tiene usted algún problema cognitivo real? Ninguno. Mi médico puede confirmarlo. Perfecto. Necesito que vaya con un neuropsicólogo, que le hagan pruebas completas. Así tendremos documentación de que usted está en plenas facultades mentales. Eso destroza cualquier intento de declararla incapaz. ¿Y qué hacemos con el dinero robado? Demanda civil. Vamos a recuperar cada peso, pero eso lleva tiempo. Paloma se inclinó hacia adelante. Señora Villagrán, necesito que entienda algo. Esta batalla será fea. Su hijo va a tener que elegir un bando. Y probablemente no elija el suyo, al menos no al principio. Las palabras me dolieron, pero sabía que era verdad. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final?, preguntó Paloma. Pensé en el vino derramado, en las risas crueles, en mi casa invadida, en mi hijo convertido en extraño, en años de humillación silenciosa. Hasta el final, respondí, aunque me cueste todo. Paloma sonrió, y en esa sonrisa vi algo que no había visto en años, una aliada, alguien de mi lado. Entonces empecemos. Porque estas mujeres cometieron un error. Subestimaron a la arquitecta. Salí de ese despacho diferente. Ya no era la víctima asustada. Era la estratega, la constructora de planes. Ingrid y Graciela habían declarado la guerra sin saberlo. Y yo acababa de reclutar a mi ejército. Ahora solo faltaba esperar el momento perfecto para contraatacar. Porque en la arquitectura hay una regla de oro. Nunca construyes sobre terreno inestable. Primero tienes que remover la tierra podrida. Y eso, exactamente eso, era lo que yo estaba a punto de hacer. Regresé a casa esa tarde como una actriz preparándose para el papel de su vida. Paloma me había dado instrucciones claras. No cambie su comportamiento. Actúe normal, sumisa incluso. Mientras más confiadas estén, más errores cometerán. Así que eso hice. Llegué con bolsas del supermercado, saludé a Graciela que veía su telenovela. Le ofrecí galletas. Ella apenas me miró. ¡Ay, doña Leo! ¡Qué considerada! Aunque ya sabe que no debo comer harinas. Mi azúcar, ¿se acuerda? Sonreí. Disculpa, Graciela. Se me olvidó. Ingrid llegó 1 hora después de su clase de pilates. Traía pants de marca y esa sonrisa de quien acaba de gastar dinero que no ganó. Suegrita, ¿podemos hablar? Tengo algo importante. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Claro, mija, dime. Nos sentamos en la sala, mi sala, que ahora tenía muebles que yo no elegí y cojines que yo no compré. Es sobre su futuro, doña Leo. Mateo y yo hemos estado pensando. Hizo una pausa dramática. A su edad, manejar finanzas puede ser estresante. ¿Qué tal si ponemos la casa en un fideicomiso? Así usted no tiene que preocuparse por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Ahí estaba. La trampa servida en bandeja de plata. ¿Un fideicomiso? Fingí confusión. No entiendo muy bien esas cosas legales. Exacto, por eso es perfecto. Ingrid se inclinó, tomando mi mano con esa falsedad que ya conocía tan bien. Es para protegerla. Imagínese que alguien intenta estafarla. O que usted, sin querer, firma algo que no debe.
Con el fideicomiso, nosotros vigilamos que nadie se aproveche de usted. Quería arrancarle la mano. Quería gritarle que ya sabía todo. Pero Paloma tenía razón. Necesitaba más pruebas, más errores de su parte. Suena complicado. ¿Mateo está de acuerdo? Fue idea de él, suegrita. Está muy preocupado por usted. Mentira. Todo era mentira. Pero asentí como la viejita ingenua que ella creía que era. Déjame pensarlo, mija. Es una decisión grande. Vi el destello de frustración en sus ojos, pero lo disimuló rápido. Claro, claro. Tómese su tiempo, aunque el notario ya preparó todo. Solo falta su firma. Ya tenían todo listo. ¡Qué eficientes! Los siguientes días fueron tortura psicológica. Pero yo también tenía mis armas. Seguí el consejo de Paloma y contraté un técnico de confianza. Instalamos cámaras ocultas en lugares estratégicos. En mi estudio, donde Ingrid seguía entrando sin permiso. En la cocina, en la sala. También coloqué una grabadora diminuta en mi bolso. La llevaba siempre conmigo. Y empecé a documentar todo. Cada desprecio, cada humillación, cada invasión. Una tarde, Ingrid entró a mi recámara sin tocar. Yo estaba cambiándome. No le importó. Ay, perdón, suegrita. Es que necesito ese collar que me prestó. ¿Dónde lo guarda? Yo no te presté ningún collar, Ingrid. Claro que sí. El de perlas. ¿Ya se le olvidó? Me quedé helada. Ese collar me lo regaló Ricardo en nuestro 20º aniversario. Nunca lo prestaría. Debe estar en mi joyero, dije, la voz temblándome. Ingrid fue directo a él. Sacó el collar. Se lo puso frente al espejo. Ah, sí, este. Perfecto para la cena de mañana. Se lo devuelvo el jueves. Y se fue. Con mi collar. Con mi recuerdo. Pero la grabadora en mi bolsillo capturó todo. Su mentira. Su robo disfrazado de préstamo. Otra noche, escuché voces en el estudio de Ricardo. Ese espacio sagrado que nadie había tocado desde su muerte. Bajé en silencio. La puerta estaba entreabierta. Ingrid estaba fotografiando documentos con su celular, papeles del escritorio, archivos viejos. Buscaba algo. ¿Qué haces? Mi voz salió más firme de lo que pretendía. Se volteó, sin vergüenza, sin disculpas. Solo ordenando, suegrita, este cuarto es un desastre. Ya es hora de que lo dejemos ir, ¿no cree? Ricardo ya no está. Aferrarse al pasado no es sano. Cada palabra era una puñalada. Este cuarto se queda como está. Ay, doña Leo. Su tono cambió. Se volvió frío, filoso. Usted ya no decide esas cosas. Este es el hogar de Mateo ahora. Y mío. Es hora de que acepte su lugar. ¿Mi lugar? Sí. Como invitada. Como la abuelita que vive aquí por nuestra generosidad. Se acercó a mí. Porque seamos honestas, Leonor. Usted ya no es dueña de nada. Solo que aún no lo ha entendido. Me miró con tanto desprecio que sentí el aire abandonar mis pulmones. Esta casa ya no es suya. Este espacio ya no es suyo. Su tiempo pasó. Ahora nos toca a nosotros. Y mientras más rápido lo acepte, menos doloroso será. Salió del estudio dejándome ahí, temblando de rabia y dolor. Pero lo que Ingrid no sabía era que la cámara oculta en el librero había grabado cada palabra, cada gesto, cada amenaza. Seguí juntando evidencia. Paloma me enseñó a revisar mis cuentas. Descubrimos más cargos. Una laptop de 35,000 pesos. Tratamientos de belleza por 48,000. Muebles para un departamento que yo no conocía, 127,000 pesos. Están preparando su nido, me dijo Paloma. Ya tienen otro lugar. Solo esperan desplumarla completamente antes de irse. También descubrí algo sobre Graciela. Paloma contrató un investigador privado. Resultó que la madre de Ingrid tenía deudas de juego, casinos en línea, apuestas deportivas. Debía 320,000 pesos a prestamistas. Por eso vivía en mi casa. No porque su departamento estuviera en remodelación, porque no tenía departamento. Lo había perdido 6 meses antes de mudarse temporalmente conmigo.
Todo era mentira. Cada palabra, cada sonrisa, cada suegrita envenenado. Pero yo seguía actuando. Preparé café, limpié aunque Yolanda estuviera ahí. Sonreí en las cenas. Pregunté cómo les fue en el día, y ellas, confiadas, bajaron la guardia. Una noche las escuché en el jardín. Graciela fumaba. Ingrid tomaba vino. Yo estaba en mi habitación, pero la ventana daba justo ahí, y la grabadora estaba encendida. ¿Cuánto crees que tarde en firmar?, preguntó Graciela. Poco, ya la tengo donde quiero. Está asustada, sola. Cada día la veo más pequeña, más vencida. ¿Y si se niega? No se va a negar. Le diremos que si no firma, Mateo va a pensar que no confía en él. Eso la destrozará. Firmará. Y en cuanto tengamos el control, vendemos. Ya tengo 2 compradores interesados. La casa vale fácil 4,5 millones ahorita. Dividimos y nos vamos. ¿Y Mateo? Mateo hace lo que yo digo. Siempre lo ha hecho. Se rió. Es tan fácil manipular a los hombres cuando creen que están tomando las decisiones. Ojalá se caiga por las escaleras y resuelva el problema más rápido. Graciela rió también. Esa frase, esa maldita frase quedó grabada en audio perfecto. Al día siguiente llamé a Paloma. Ya tengo todo, le dije. Cada palabra, cada mentira, cada amenaza. Perfecto. Entonces es hora. ¿Está lista, señora Villagrán? Miré por la ventana. Vi a Ingrid en el jardín, regando plantas que yo sembré, en tierra que yo pagué, en un hogar que yo construí. Lista, respondí. Que empiece el juego de verdad. Porque ya había jugado a ser invisible. Ya había jugado a ser débil. Ahora iba a jugar con mis propias reglas. Y en este juego yo conocía cada rincón del tablero, porque yo lo había diseñado. Pasaron 2 semanas más de simulación. 2 semanas donde cada día me costaba más mantener la máscara. Pero Paloma insistía. Necesitamos que ellas se sientan completamente seguras, que cometan el error definitivo. Y lo cometieron. Fue un martes por la noche. Mateo llegó temprano del trabajo, cosa rara. Me pidió que nos sentáramos a hablar. Ingrid y Graciela también estaban ahí, como buitres esperando su festín. Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro. Mi hijo ni siquiera me miraba a los ojos. Tenía papeles en las manos, documentos legales. ¿Mi futuro? Mantuve el tono suave, inocente. Ingrid y yo hemos notado cosas preocupantes. Hizo una pausa. Olvidas conversaciones, repites preguntas. El otro día dejaste la estufa prendida. Mentira, nunca dejé la estufa prendida, pero no dije nada. Mamá, no es tu culpa, es la edad, le pasa a todos, pero tenemos que protegerte, proteger tu patrimonio. Ingrid se acercó, puso los papeles sobre la mesa. Es el fideicomiso del que hablamos, suegrita. Ya está todo listo, solo necesitamos su firma. Es por su bien. Para que nadie se aproveche de usted. La ironía me quemaba la garganta. Pero yo me siento bien, no he olvidado nada. Mamá, así empieza. Mateo finalmente me miró. Mira, yo me encargo de todo. Tú solo vive tranquila, sin preocupaciones. ¿No es eso lo que quieres? Lo que yo quería era recuperar a mi hijo. Pero ese hombre sentado frente a mí era un extraño. Necesito tiempo para pensarlo. Ya tuviste tiempo. La voz de Ingrid cambió, se endureció. Llevamos semanas hablando de esto. ¿Por qué te resistes tanto? ¿No confías en tu propio hijo? Ahí estaba, la manipulación directa. Claro que confío en Mateo. Entonces firma. Déjame revisar los documentos con calma. Mañana les doy respuesta. Vi la furia destellar en los ojos de Ingrid, pero se contuvo. Como quiera, doña Leo, pero esto no puede esperar más. Esa noche no dormí. Sabía que el momento se acercaba, que ya no podía seguir posponiendo. Al día siguiente, Mateo salió temprano. Ingrid y Graciela fueron al spa. Yo aproveché para llamar a Paloma. Ya me presionaron para firmar. No puedo seguir evitándolo. Perfecto.
Es hora de actuar. ¿Puede estar en mi oficina mañana a las 4 de la tarde? ¿Para qué? Para la reunión definitiva. Invite a Mateo, Ingrid y Graciela. Dígales que va a firmar, que quiere hacerlo con un notario presente para que todo sea legal. Yo me encargo del resto. ¿Está segura? Señora Villagrán, usted contrató a la mejor. Confíe en mí. Al llegar a casa, les di la noticia. Ingrid casi brinca de felicidad. ¡Ay, suegrita! Sabía que iba a entender. Mañana a las 4 entonces. En el despacho de la licenciada que maneja estos temas. Sí, quiero que Mateo esté ahí. Y ustedes también. Es importante para mí que mi familia esté presente. Por supuesto. Somos una familia, ¿no? Ingrid me abrazó. Olía a perfume caro, comprado con mi dinero. Esa noche me senté sola en el estudio de Ricardo. Toqué sus libros, sus planos viejos. Las fotografías de nosotros jóvenes, soñando edificios. Perdóname, amor, susurré. Perdóname por dejar que esto llegara tan lejos, por ser tan ciega. Pero mañana voy a pelear. Por nosotros, por lo que construimos. La mañana del miércoles fue eterna. Ingrid y Graciela estaban eufóricas, hablaban de viajes, de planes, de la casa en Mérida que ya casi podían tocar. Mateo llegó a las 3. Tenía ojeras, se veía cansado. Parte de mí todavía quería salvarlo. Pero sabía que eso solo dependía de él. Llegamos al despacho de Paloma a las 4 en punto. Oficina moderna, vista panorámica, ambiente formal. Paloma nos recibió con profesionalismo frío. Buenas tardes. Soy la licenciada Paloma Rentería. Señora Villagrán, familia, pasen por favor. Nos sentamos en la sala de juntas. Había otra persona ahí, un hombre mayor con portafolio. Él es el licenciado Hernández, notario público. Está aquí para dar fe de lo que se firme hoy. Ingrid sonrió. Graciela también. Mateo solo asentía, ansioso por terminar con esto. Paloma puso un folder sobre la mesa. Antes de proceder con cualquier firma, necesito aclarar algunos puntos legales. Señora Villagrán, ¿usted solicitó la creación de este fideicomiso? No, me lo propusieron. ¿Se siente usted con facultades mentales completas? Completamente. ¿Ha sido evaluada recientemente? Saqué de mi bolsa los documentos que el neuropsicólogo me entregó 3 días antes. Evaluación completa. Resultado: facultades cognitivas perfectas para mi edad. Paloma los revisó. Se los pasó al notario. Perfecto. Entonces, señora Villagrán, está en plena capacidad de tomar sus propias decisiones. Miró a Mateo. Lo cual hace que ciertos movimientos financieros realizados sin su autorización sean problemáticos. ¿De qué habla? Mateo frunció el ceño. Paloma abrió el folder. Sacó estados de cuenta, facturas, documentos bancarios. Hablo de 890,000 pesos retirados de la cuenta conjunta que comparte con su madre, sin su autorización. Hablo de compras realizadas con tarjetas suplementarias que ella nunca aprobó. Hablo de transferencias a cuentas de terceros. Ingrid palideció. Graciela se puso rígida. Eso fue para gastos de la casa, tartamudeó Ingrid. ¿Un auto de 385,000 pesos es gasto de casa? ¿Un viaje a Cancún de 95,000 pesos? ¿Tratamientos de belleza por 48,000? Paloma puso las facturas sobre la mesa, una por una. Todo documentado, todo rastreable. Mateo autorizó esos gastos, dijo Ingrid, su voz subiendo de tono. Mateo tiene acceso a la cuenta, pero no tiene autoridad legal para gastar sin consentimiento de la titular. Y la titular es la señora Villagrán. Paloma se volteó hacia mí. ¿Autorizó usted estos gastos? No. Ni siquiera sabía de ellos. Mamá, tú me dijiste que usara la cuenta para lo que necesitáramos, dijo Mateo desesperado. Para emergencias, hijo, para la casa, no para autos lujosos y viajes, no para robar. No estoy robando. Paloma levantó la mano. Hay más. Miró a Ingrid. Señora Saldívar,
¿Sabía usted que existe un acuerdo confidencial firmado en Guadalajara en 2015, donde su exesposo la acusó de coerción financiera? El silencio fue absoluto. Mateo volteó a ver a Ingrid, confusión en su rostro. ¿De qué habla? Es mentira, susurró Ingrid. Eso es privado. Era privado. Paloma sacó más documentos, hasta que empezó un patrón idéntico aquí: aislar a la víctima, controlar finanzas, preparar documentos de transferencia de propiedad, inventar incapacidad mental. Esto es ridículo. Ingrid se levantó. Siéntese. La voz de Paloma era acero. Porque aún no terminó. Sacó su laptop, la giró hacia nosotros, le dio play a un video. Era la grabación de la cámara oculta. Ingrid en el estudio de Ricardo. Sus palabras exactas: este es el hogar de Mateo ahora, y mío. Usted ya no es dueña de nada. Mateo se quedó congelado viendo la pantalla. Paloma puso otro audio. La conversación del jardín. La voz de Ingrid. Es tan fácil manipular a los hombres cuando creen que están tomando las decisiones. Y luego, la voz de Graciela. Ojalá se caiga por las escaleras y resuelva el problema más rápido. El rostro de Mateo se descompuso. Vi cómo algo se rompía en sus ojos, como si finalmente despertara de un sueño. Esto no puede ser real, murmuró. Es muy real. Paloma cerró la laptop. Y es evidencia suficiente para una demanda por abuso financiero, coerción y amenazas. Ingrid estaba lívida. Graciela lloraba en silencio. Mateo, mi amor, ¿yo puedo explicar? Ingrid intentó tomarlo del brazo. Él se apartó como si ella quemara. ¿Cuánto?, me preguntó, la voz quebrada. ¿Cuánto te robamos? Casi 900,000 pesos. Documentados. Mi hijo se llevó las manos a la cara. Sus hombros temblaban. Dios mío, mamá, yo no sabía. Pensé que estabas mal, que necesitabas ayuda. Eso era lo que ella quería que pensaras, hijo. Paloma continuó, implacable. Señora Villagrán, ¿desea proceder con la demanda? Miré a Ingrid. Ya no tenía esa sonrisa. Ya no tenía ese poder. Era solo una mujer asustada, atrapada en sus propias mentiras. Miré a Graciela, llorando, sabiendo que sus deudas ahora serían públicas. Y miré a Mateo, mi hijo, mi único hijo, destruido. Sí, procedo con la demanda, pero no contra mi hijo, contra ella, señalé a Ingrid, y quiero cada peso devuelto. Paloma asintió. Y hay algo más. Me miró. ¿Qué desea hacer con la casa? Respiré hondo. Esta era la parte más dolorosa. La casa la construí yo, con mi dinero, para mi familia, pero ya no hay familia ahí, solo hay veneno, así que vendo, y que nadie se quede con nada de lo que fue nuestro. Mateo me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, hijo, te amo, siempre te amaré, pero necesito alejarme de este dolor, y tú necesitas decidir quién quieres ser, si el hombre que tu padre hubiera estado orgulloso de conocer, o el títere de una mujer que solo te usó. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero la voz salió firme. No voy a firmar ningún fideicomiso. Voy a recuperar mi dignidad. Y ustedes van a aprender que las mujeres de mi edad no somos presas fáciles. Somos sobrevivientes. Y cuando nos levantan, nos levantamos con todo. Salí de esa oficina con Paloma a mi lado. Dejé atrás a Ingrid gritando, a Graciela sollozando, a Mateo destrozado, y por primera vez en 5 años sentí que podía respirar. Los siguientes días fueron un caos controlado. Paloma actuó con la precisión de un cirujano. Bloqueó todas las cuentas conjuntas. Revocó los poderes notariales que me habían hecho firmar meses atrás bajo el pretexto de agilizar trámites. Presentó la demanda civil por malversación de fondos y coerción patrimonial. Todo pasó tan rápido que Ingrid no tuvo tiempo de reaccionar. Yo regresé a la casa esa noche. Mateo no estaba. Ingrid y Graciela tampoco. La casa vacía se sentía extraña.
como un museo de una vida que ya no existía. Me senté en la cocina, preparé café, el mismo café que Eufemia hacía antes, y lloré. Lloré por todo lo perdido, por mi hijo, por los años desperdiciados, por la familia que nunca fue. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había dicho basta. Mateo llegó cerca de medianoche. Se veía destrozado, ojos rojos, ropa arrugada. Se sentó frente a mí sin decir palabra. El silencio duró minutos eternos. «Lo siento», dijo finalmente, la voz apenas un susurro. «Mamá, lo siento tanto». «Lo sé, hijo. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Ingrid me decía que estabas olvidando cosas, que te confundías. Yo solo quería protegerte». «¿Y por qué nunca me preguntaste a mí? ¿Por qué nunca hablaste conmigo directamente?» Se quebró. Las lágrimas corrieron por su rostro. Porque era más fácil creerle a ella que enfrentar que mi mamá estaba envejeciendo. Porque tenía miedo de perderte como perdí a papá. Y ella usó ese miedo. Lo retorció. «Mateo, yo no estoy senil, estoy perfectamente bien, pero tú elegiste no verlo». «Ya lo sé. Dios, ya lo sé». Se cubrió el rostro. Vi los videos, escuché los audios. Cada palabra que dijo sobre ti, sobre mí, cómo se reía de lo fácil que era manipularme. ¿Dónde está ella? Se fue, ella y Graciela. Empacaron y se largaron. Antes de irse me dijo, su voz se quebró otra vez. Me dijo que era un mediocre, que tú tenías razón sobre mí, que era un idiota útil. Me dolió verlo así, pero también sabía que ese dolor era necesario. Era el precio de despertar. «¿Y ahora qué vas a hacer?» «No lo sé». Me miró. «¿Me perdonarás algún día?» La pregunta pesaba toneladas. «Mateo, te amo, eres mi hijo y siempre lo serás. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo entiendo. Necesito espacio, necesito sanar, y tú necesitas trabajar en ti mismo, en entender cómo llegaste hasta aquí. ¿Por qué dejaste que esto pasara?» «Voy a empezar terapia. Ya hice la cita». Asentí. Era un comienzo. «La casa se vende, Mateo. Esa decisión no cambia». «Lo sé. Y está bien. Tienes razón. Este lugar ya no es un hogar. Es un campo de batalla». Pasamos el resto de la noche en silencio. A veces llorando, a veces simplemente sentados, uno frente al otro, procesando los escombros de lo que alguna vez fuimos. 3 semanas después, Paloma me llamó a su oficina. «Tengo noticias. Ingrid intentó falsificar su firma en documentos de venta de la propiedad. El notario que contrató se dio cuenta y lo reportó. Ahora enfrenta cargos por intento de fraude». «¿Cargos penales?» «Sí, y la demanda civil avanza. Hemos logrado rastrear exactamente a dónde fue cada peso. Tenemos un caso sólido. Van a tener que devolver todo». «¿Y Graciela?» «Sus deudas salieron a la luz. Los prestamistas ya la están persiguiendo. Perdió su círculo social completo. Nadie quiere saber de ella. Era justicia, pero se sentía vacía. Porque la justicia no devuelve el tiempo perdido. No borra las heridas. ¿Y qué pasa conmigo ahora?» Paloma sonrió. «Ahora, señora Villagrán, usted reconstruye, en sus propios términos». La casa se vendió 2 meses después en 4.380.000 pesos. Buen precio. Familia joven con niños. Me dio algo de paz saber que ese espacio volvería a tener risas genuinas. De ese dinero, Mateo no pidió nada. Firmó la renuncia a cualquier reclamación. «Es tuyo, mamá. Siempre lo fue». Recuperamos 890.000 pesos de lo robado. Ingrid tuvo que vender el auto, devolver joyas, liquidar deudas para pagar. No fue a la cárcel, pero el proceso penal quedó en su historial. Su reputación destruida.
Mateo se mudó a un departamento pequeño. Empezó terapia 2 veces por semana. Me llamaba cada domingo. Conversaciones cortas, incómodas al principio, pero honestas. Y yo hice algo que nunca imaginé. Compré un loft en el centro histórico, Colonia Roma Norte, edificio de los años 40 restaurado, techos altos, ventanales enormes, luz natural todo el día. Me costó 1.850.000 pesos. Perfecto para una mujer sola que necesitaba empezar de nuevo. Lo primero que hice fue instalar mi estudio de arquitectura. Mesones grandes, computadoras nuevas, biblioteca con todos mis libros, mis planos viejos en las paredes. Luego llamé a 3 jóvenes arquitectos recién egresados. Les ofrecí mentoría, espacio de trabajo, proyectos reales. ¿Por qué nosotros?, me preguntó una de ellas, Daniela, 26 años, ojos brillantes de ambición. Porque yo sé lo que es sentir que tu voz no importa. Y quiero asegurarme de que ustedes nunca se sientan así. Tomamos un proyecto, renovación de una escuela pública en Iztapalapa. No pagaba mucho, pero era importante, real, con propósito. Me levanté cada mañana con energía que creí perdida. Trabajé, diseñé, enseñé. Volví a ser Leonor Villagrán, arquitecta. No solo la mamá de alguien, no solo la víctima de algo. Yo, completa. Por primera vez en años, reconecté con Silvia, mi amiga de toda la vida. Esa que Ingrid había logrado alejar con sus manipulaciones. Nos vimos en un café. Lloramos, reímos. Contamos historias. Te extrañé tanto, me dijo, pero sabía que tenías que encontrar tu camino sola. Pues ya lo encontré, y tiene vista al ángel de la independencia. Fermín también se volvió parte de mi nueva rutina. Cafés los miércoles, exposiciones los sábados. No era romance, era compañía genuina, conversaciones sin agenda oculta, sin manipulación. Solo 2 personas mayores disfrutando de la vida que les quedaba. Un domingo, 6 meses después de la venta, Mateo vino a visitarme. Traía flores, girasoles, mis favoritos. Había olvidado que le gustaban. El lugar está hermoso, mamá. Gracias, hijo. Recorrimos el loft. Le mostré mis proyectos. Me contó de su terapia, de cómo estaba aprendiendo a poner límites, a reconocer manipulación, a no tener miedo de estar solo. ¿Crees que algún día podamos, no sé, ser familia otra vez?, preguntó, la voz cargada de esperanza frágil. Me senté frente a él. Lo miré realmente. Vi al hombre que era, no al niño que fue. Mateo, somos familia, siempre lo seremos, pero la familia que éramos ya no existe. Murió junto con la confianza. Lo que podemos construir ahora es algo nuevo, algo diferente, algo basado en respeto mutuo, no en obligación. ¿Cómo hago eso? Con acciones, hijo, no con palabras. Las palabras son baratas, los hechos construyen puentes, y esos puentes toman tiempo. Asintió, lo entendió, y por primera vez vi en sus ojos algo que no había visto en años. Madurez real. Antes de irse me abrazó. Fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Te amo, mamá, y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándote que merezco tu perdón. No necesitas mi perdón, hijo, necesitas el tuyo propio. Lo vi salir, caminar por la calle, perderse entre la gente del centro, y respiré, profundo, libre. Esa noche me senté en mi terraza. El sol se ocultaba detrás de los edificios. La ciudad brillaba con luces naranjas. Tenía un café en las manos, música suave en el fondo. Y por primera vez en 5 años me sentí en casa, no en un lugar, sino en mí misma, porque eso era lo que había recuperado. No una propiedad, no dinero. Me había recuperado a mí misma. La Leonor que diseñaba edificios, que soñaba grande, que no pedía permiso para existir. Y esa mujer, esa arquitecta de 64 años que había sobrevivido traición, manipulación y pérdida, estaba lista para construir su mejor obra, el resto de su vida.
Pasaron 8 meses desde aquella reunión en el despacho de Paloma. 8 meses donde todo cambió de formas que nunca imaginé. La demanda civil siguió su curso, lento, como todo lo legal en este país, pero Paloma era implacable. Cada audiencia, cada presentación de pruebas, era un golpe más contra el castillo de mentiras que Ingrid había construido. En la tercera audiencia, el juez revisó las grabaciones. Vi cómo su expresión cambiaba al escuchar aquella frase. Ojalá se caiga por las escaleras y resuelva el problema más rápido. Esto no es solo malversación, dijo el juez. Esto es premeditación de daño. Esto roza lo criminal. Ingrid intentó defenderse. Contrató un abogado caro. Argumentó que las grabaciones eran ilegales, que yo la había provocado, que todo era un malentendido entre familia. Pero las pruebas eran abrumadoras. Estados de cuenta, facturas, correos electrónicos donde le daba instrucciones a Mateo sobre cómo convencer a tu madre de que ya no puede manejar sus finanzas. Mensajes de texto con Graciela planeando la venta de la casa. Todo documentado, todo irrefutable. El proceso de divorcio de Mateo fue rápido, sin hijos de por medio, sin bienes compartidos reales. Ingrid pidió pensión alimenticia. El juez se la negó. Usted tiene capacidad de trabajar, señora, y francamente, su conducta en este caso no amerita ningún tipo de compensación. Vi a Ingrid salir de esa sala. Ya no era la mujer elegante de sonrisa calculada. Traía el cabello sin arreglar. Ropa normal, sin marcas, ojeras profundas. La máscara había caído completamente. Por un momento, solo un momento, sentí lástima, pero luego recordé sus palabras. Recordé cada humillación, cada mentira, y la lástima se evaporó. Graciela fue el caso más triste. Sus deudas la alcanzaron. Los prestamistas demandaron. Tuvo que declararse en quiebra. Su círculo social, esas amigas con las que jugaba cartas y presumía de su hija exitosa, le dieron la espalda. Terminó viviendo en un cuarto de azotea en Naucalpan, sola, sin las comodidades que disfrutó en mi casa durante 3 años. Fermín me contó que la vio una vez en el mercado, cargando bolsas pesadas. Se veía 10 años más vieja. ¿Sentiste algo?, me preguntó. Sentí que cada quien tiene lo que sembró, respondí. Pero lo más duro fue Mateo, porque con él no hubo justicia clara, solo consecuencias. Perdió su trabajo. La empresa consideró que el escándalo familiar afectaba su imagen. Conflicto de interés, le dijeron. Lo despidieron con lo mínimo. Tuvo que vender su auto, mudarse a un departamento más barato, ajustarse a una vida que no conocía. La vida de quien tiene que empezar desde abajo otra vez. Pero lo más importante, perdió su ilusión de quién era. Durante años se creyó el hombre exitoso, el hijo protector, el esposo enamorado, y todo era mentira, era un títere, un instrumento en manos de alguien más. Esa revelación lo destruyó de formas que el dinero no podía arreglar. Siguió yendo a terapia, me llamaba cada semana. Al principio solo para disculparse, luego para contarme sobre su proceso. El terapeuta dice que tengo codependencia, me dijo un día. Que toda mi vida he buscado validación externa. Primero de papá, luego de ti, después de Ingrid. Nunca aprendí a validarme a mí mismo. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo. Es doloroso, pero necesario. Hubo un día, casi un año después de todo, que Mateo llegó a mi loft sin avisar. Traía una carta escrita a mano. No quiero que la leas frente a mí, dijo, pero necesito que la tengas. Es todo lo que nunca supe decirte, todo lo que debí haber dicho hace años. La carta tiene 12 páginas. La leí esa noche, sola en mi terraza. Lloré en cada párrafo. Mateo reconocía todo, su cobardía, su ceguera. Cómo eligió la comodidad de creer mentiras antes que la incomodidad de enfrentar verdades. Cómo me falló no solo como hijo, sino como ser humano. Pero también hablaba de cambio, de cómo estaba reconstruyéndose, de los errores que nunca volvería a cometer,
de la promesa de ser mejor, no para recuperarme, sino para respetarse a sí mismo. Terminaba con una frase que me rompió. No espero tu perdón, mamá. Solo espero que algún día, cuando pienses en mí, no solo veas al hijo que te traicionó, sino al hombre que aprendió demasiado tarde, pero aprendió al fin. Guardé esa carta en un cajón especial, junto a las fotos de Ricardo. Las cosas que duelen, pero que necesitas conservar. ¿Perdoné a Mateo? Esa pregunta me la hice 1000 veces. La respuesta no es simple, porque el perdón no es un interruptor que prendes y ya, es un proceso. Algunos días lo perdonaba completamente, otros días la rabia volvía y me preguntaba cómo pudo ser tan ciego. Pero lo que sí hice fue darle espacio para crecer, para cambiar. Para demostrar con hechos, no con palabras, que era diferente. Y lentamente, muy lentamente, algo se reconstruyó entre nosotros. No la relación de antes. Esa murió, pero algo nuevo, más honesto, más frágil, sí, pero también más real. En cuanto a Ingrid, el final legal llegó 14 meses después del inicio. El juez falló a mi favor en todo. Tenía que devolverme los 890,000 pesos más intereses. Un total de 1,047,000 pesos. Vendió todo lo que tenía. Joyas, ropa de marca. El carro que compró con mi dinero. No fue a prisión, pero quedó con antecedentes penales. Intento de fraude. Cualquier futuro empleo, cualquier trámite legal llevaría esa marca. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en un call center, viviendo con una prima en Ecatepec. Su Instagram, que antes estaba lleno de fotos en restaurantes caros y viajes, ahora estaba privado. Había caído, fuerte, y aunque parte de mí sabía que debía sentir compasión, no podía. Porque ella no solo me robó dinero, me robó años, paz, dignidad. Así que sí, fue justicia poética. Cada quien terminó exactamente donde sus acciones los llevaron. Graciela sola en su cuarto de azotea. Ingrid, con su reputación destruida y su futuro limitado. Mateo trabajando en sí mismo, enfrentando quién había sido. Y yo reconstruida, con mi estudio funcionando, con 3 jóvenes arquitectos bajo mi mentoría, con proyectos que me emocionaban, con amigas recuperadas. Con Fermín visitándome cada semana para ir a museos y conciertos, con una vida que finalmente era mía. Una tarde, Daniela, mi aprendiz más talentosa, me preguntó mientras revisábamos planos: «Doña Leo, ¿cómo hizo para levantarse después de todo lo que pasó?». La miré, 26 años, toda la vida por delante, y recordé a la Leonor de 26, diseñando su primer edificio, creyendo que el mundo era justo. «No te levantas de golpe», le dije. «Te levantas poquito a poquito. Primero las rodillas, luego las manos, luego la cabeza, y un día te das cuenta de que ya estás de pie, y que las cicatrices no te hicieron más débil, te hicieron más sabia». Sonrió. Siguió trabajando. Y yo también, porque eso es lo que hacemos las sobrevivientes. Seguimos, construimos, creamos. Porque la mejor venganza no es el castigo al otro, es tu propia felicidad recuperada. Y yo, Leonor Villagrán, arquitecta de 65 años, finalmente era feliz. No a pesar de lo que viví, sino por haberlo sobrevivido, por haber elegido pelear, por haber recordado quién era antes de que me dijeran quién debía ser. Esa noche, el vino derramado en mi vestido marcó un final, pero también un comienzo. El comienzo de una mujer que recuperó su voz, su espacio, su vida. Y eso no tiene precio. Han pasado 2 años desde aquella noche del cumpleaños. 2 años que se sienten como otra vida completa. Estoy sentada en la terraza de mi loft. Son las 7 de la mañana. El sol apenas asoma entre los edificios del centro. Tengo mi café cargado, el mismo que me gusta desde siempre. Música suave de fondo. Y frente a mí, planos de nuestro nuevo proyecto. Una biblioteca comunitaria en Iztacalco. No paga mucho,
pero va a cambiar la vida de cientos de niños, y eso vale más que cualquier edificio corporativo. Daniela, Roberto y Carmen, mis 3 arquitectos jóvenes, llegan a las 9. Trabajamos hasta las 3. Luego yo me tomo las tardes libres, para vivir, para caminar, para recordarme que la vida no es solo trabajo. Los miércoles veo a Fermín. Ayer fuimos al Museo Soumaya, vimos la exposición de Rodin, discutimos sobre proporciones y belleza. Luego comimos en un restaurante pequeño de la Roma. Él pagó, yo pagué el postre, sin deberle nada a nadie, sin pedir permiso. Los viernes tengo cena con Silvia y otras 3 amigas del colegio, mujeres de mi edad que también han vivido, que también han sobrevivido divorcios, traiciones, pérdidas. Nos reímos, tomamos vino, contamos historias sin filtro, y los domingos. Los domingos son para Mateo. Al principio eran llamadas breves, incómodas, llenas de silencios pesados, pero poco a poco algo creció. No amor ciego de madre, sino respeto mutuo, honestidad cruda. Hace 3 semanas, Mateo consiguió trabajo nuevo, en una empresa más pequeña, sin el prestigio de antes, pero con valores reales. Me llamó emocionado. «Mamá, ¿puedo pasar a contarte?» Vino esa tarde. Traía pan dulce de la panadería que nos gustaba. Nos sentamos en la terraza. Me contó sobre el puesto. Sobre su jefe, que valora el trabajo honesto. Sobre cómo se siente construyendo algo real. «Estoy orgulloso de ti, hijo». Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad? ¿De verdad? No por el trabajo, sino por el hombre en que te estás convirtiendo. No es perfecto. Todavía hay días donde veo sombras del hijo que me falló. Pero también veo luz, esfuerzo genuino, cambio real. ¿Hemos sanado completamente? No. Y tal vez nunca lo hagamos del todo. Porque hay heridas que dejan cicatrices permanentes, pero hemos aprendido a convivir con esas cicatrices, a respetarlas, a no pretender que no existen. El mes pasado, Mateo me preguntó si podía llevarme a cenar, a un restaurante elegante. «Quiero celebrar tu cumpleaños como debió ser hace 2 años», dijo. Acepté, pero puse condiciones. Nada ostentoso, nada que pretenda borrar el pasado, solo una cena, tú y yo, honestos. Fuimos a un lugar pequeño en Coyoacán, comida tradicional, mole, arroz. Tortillas hechas a mano. «¿Eres feliz, mamá?», me preguntó a media cena. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no supiera la respuesta, sino porque hacía años nadie me la hacía. «Sí, hijo, soy feliz». ¿A pesar de todo? No a pesar de todo, por todo, porque todo lo que viví me trajo hasta aquí, y aquí es un buen lugar. Sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Me alegro, te lo mereces». Esa noche, caminando de regreso a casa, pensé en Ricardo, en cómo habría manejado él todo esto. Probablemente habría visto las señales antes, habría protegido a Mateo de Ingrid, pero también pensé que tal vez esto necesitaba pasar, para que yo recordara quién era, para que Mateo aprendiera quién quería ser. Las lecciones más duras son las que más transforman. Mi estudio va bien. Tenemos 3 proyectos activos, pequeños pero significativos. Una casa ecológica en Tepoztlán, la biblioteca comunitaria y la renovación de una vecindad histórica en el centro. Daniela está brillando. Roberto encontró su voz en el diseño sustentable. Carmen descubrió que su pasión es la accesibilidad universal. Los veo crecer y me veo a mí misma hace 40 años. Con esa hambre, esa ilusión, esa certeza de que la arquitectura puede cambiar vidas. Y yo les enseño no solo técnica, les enseño a defender su espacio, a no dejar que nadie les robe su voz. A las mujeres jóvenes especialmente. No dejen que les digan que son demasiado, les digo. Demasiado viejas, demasiado jóvenes, demasiado sensibles, demasiado duras. Ustedes son exactamente lo que necesitan ser.
Una tarde, después de una junta difícil con un cliente que no quería escuchar ideas de una señora mayor, Daniela me vio defender nuestro diseño con argumentos sólidos hasta que el cliente cedió. ¿Cómo hace eso?, me preguntó después. ¿Cómo no se intimida? Porque ya no tengo nada que probar. Ya no busco aprobación, solo busco hacer buen trabajo. Y cuando sabes tu valor, nadie puede quitártelo. Hace un mes recibí una llamada inesperada. Era el director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Señora Villagrán, estamos organizando un ciclo de conferencias sobre mujeres arquitectas pioneras. Nos encantaría que participara. Acepté. Di la conferencia hace 2 semanas. Auditorio lleno. Estudiantes jóvenes, ojos brillantes, listos para cambiar el mundo. Les conté mi historia. No solo los edificios que diseñé, también lo que viví. La pérdida, la traición, la reconstrucción. Pensé que a los 64 años mi vida había terminado, les dije. Pero resulta que apenas estaba comenzando la parte más interesante. Al final, una chica de unos 20 años se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Mi abuela está pasando por algo similar. Con su familia. Se siente acabada. ¿Puedo mostrarle esta conferencia? Por favor. Y dile de mi parte que nunca es tarde para recuperarse. Que la edad no define tu valor. Que mientras respires, puedes cambiar tu historia. Esos momentos. Esos son los que me recuerdan por qué valió la pena pelear. No solo por mí, sino por todas las mujeres que creen que después de cierta edad deben volverse invisibles, complacientes, silenciosas. No. 1000 veces no. Esta mañana, mientras preparaba mi café, me vi en el espejo. Tengo 65 años, canas que ya no tiño, arrugas que cuentan historias, manos que construyeron edificios y ahora construyen sueños nuevos. Y me gustó lo que vi, no la Leonor perfecta, no la madre abnegada, no la víctima destruida, sino la Leonor completa, con todas sus facetas, sus cicatrices, sus victorias, la mujer que perdió casi todo y se reconstruyó desde los cimientos. Suena el timbre. Es Fermín. Hoy vamos a ver una exposición de arquitectura japonesa. ¿Lista para la aventura?, pregunta con esa sonrisa cálida. Siempre, respondo. Y es verdad, estoy lista, no solo para hoy, sino para todos los días que vienen. Porque aprendí algo fundamental en estos 2 años. La vida no termina cuando los demás deciden que ya no eres relevante. La vida comienza cuando tú decides que sí lo eres. A los 65 años no terminé mi historia. La reescribí con mi propia letra, con mis propias reglas, con mi propia dignidad. Y esta versión, esta Leonor, renacida de las cenizas de la humillación, es la mejor que he sido. No porque sea perfecta, sino porque es auténticamente mía. Salgo de mi loft. El sol brilla sobre la ciudad. Hay ruido, movimiento, vida. Y yo formo parte de ella, no como espectadora, sino como protagonista. Porque eso es lo que somos las mujeres que sobrevivimos, protagonistas de nuestras propias historias. Y mi historia, lejos de terminar aquella noche del vino derramado, apenas estaba comenzando su capítulo más hermoso. El capítulo donde yo elegí, donde yo construí, donde yo florecí. A los 65 años, sin pedir permiso, sin disculparme por existir, simplemente siendo, completa, libre, viva. Y eso es lo que significa realmente renacer. El timbre de mi loft suena un domingo por la tarde. No espero a nadie. Fermín está de viaje visitando a su hija en Monterrey. Mis amigas confirmaron para el viernes. Los chicos del estudio no trabajan domingos. Abro la puerta y mi corazón se detiene un segundo. Es Mateo. Pero no trae flores ni regalos. Trae algo diferente en las manos. Un sobre manila grueso. Y en su rostro hay una expresión que no le había visto. Determinación mezclada con miedo. Mamá, ¿puedo pasar? Necesito mostrarte algo. Claro, hijo. Se sienta en la sala. No en el sillón donde siempre se sienta, sino en el borde,
como quien está a punto de saltar. Pone el sobre en la mesa de centro. He estado trabajando en esto los últimos 6 meses, con mi terapeuta, solo, sin presión de nadie. Abre el sobre, saca papeles, muchos papeles. Esto es un plan de restitución. Su voz tiembla ligeramente. No solo el dinero que ya devolvimos por orden del juez, sino todo. Cada peso que gasté de más, cada decisión que tomé sin consultarte, cada momento en que debí defenderte y no lo hice. Me muestra hojas con números, cálculos detallados, fechas, montos. Son 340,000 pesos adicionales, gastos que yo autoricé, cenas, viajes, cosas que creí normales pero que salían de tu cuenta. Lo voy a pagar todo. Me tomará 3 años con mi salario actual, pero lo voy a hacer. Las lágrimas amenazan con salir, pero las contengo. Mateo, el juez no ordenó eso. Ya cumpliste legalmente. No se trata de lo legal, mamá. Se trata de lo correcto. Me mira directo a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Pasé 1 año en terapia aprendiendo la diferencia. Lo legal es lo mínimo. Lo correcto es lo que te deja dormir en paz. Hay algo más en el sobre. Lo saca con manos temblorosas. Y esto es lo más difícil. Es una carta, pero no para mí. Es para el Colegio de Arquitectos de México. Les pedí que te nominaran para el reconocimiento a la trayectoria. Les conté sobre tus edificios, tus proyectos, tu mentoría, todo lo que has hecho que yo nunca supe valorar. Mi garganta se cierra. Hijo, todavía no termino. Saca un cuaderno. Este es mi diario de terapia. Quiero que lo leas. Todo, las partes feas, donde reconozco mi codependencia, mi cobardía, cómo dejé que me manipularan porque era más fácil que pensar por mí mismo. Pone el cuaderno en mis manos. No espero que esto cambie nada entre nosotros. No espero que me perdones más rápido. Solo necesito que sepas que estoy haciendo el trabajo real, no para recuperarte, sino para ser el hombre que papá hubiera querido que fuera. Silencio. Largo, pesado, pero no incómodo. ¿Puedo decir algo ahora? Pregunto suavemente. Asiente, los ojos vidriosos. No necesito que me pagues cada peso, Mateo. No necesito gestos grandes. Lo que necesito es exactamente lo que estás haciendo. Honestidad, trabajo personal, cambio real. Pero quiero hacerlo. Necesito hacerlo. Entonces acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que ese dinero, cuando lo juntes, lo uses para terapia, para seguir trabajando en ti, porque esa es la mejor restitución que puedes hacerme. Un hijo sano, un hijo íntegro, se quiebra, completamente. Pone la cabeza en sus manos y llora. No como adulto contenido, sino como niño que finalmente suelta todo. Me acerco. Pongo mi mano en su hombro. No lo abrazo, todavía no, pero lo acompaño en su llanto, porque eso es lo que somos ahora, no madre salvadora e hijo perdido, sino 2 adultos aprendiendo a relacionarse desde la verdad, desde el respeto, desde el trabajo difícil de reconstruir lo roto. Las palabras son fáciles, Mateo, los hechos son los que construyen puentes. Lo sé. Por eso no te pido nada, solo te muestro lo que estoy haciendo y seguiré mostrándote, cada mes, cada año. El tiempo que sea necesario. Levanta la cabeza, se limpia las lágrimas. ¿Sigues viniendo a cenar los domingos? Pregunto. Si me lo permites. Te lo permito, pero ahora traes el postre y me cuentas algo verdadero de tu semana, no lo bonito, lo real. Sonríe. Una sonrisa pequeña pero genuina. Trato hecho. Antes de irse, se detiene en la puerta. Mamá, gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por poner límites, por obligarme a crecer aunque doliera. Porque si me hubieras perdonado fácil, si hubieras dejado que todo siguiera igual, yo nunca habría cambiado. Seguiría siendo ese hombre débil que dejó que abusaran de su madre.
Los límites no son castigo, hijo. Son amor. El amor verdadero protege, y a veces proteger significa decir no. Asiente. Se va. Me quedo sola con el sobre Manila. El plan de restitución. El diario. La carta al colegio de arquitectos. Leo el diario esa noche. No todo. Solo fragmentos. Veo su dolor, su vergüenza, su trabajo real para entender cómo llegó a ser quien fue. Y por primera vez en 2 años siento algo que creí perdido. Esperanza. No de que todo vuelva a ser como antes, sino de que podamos construir algo nuevo, algo mejor, algo basado en verdad y no en fantasía. 3 semanas después recibo un correo del Colegio de Arquitectos. Me nominaron. No solo por mi trayectoria profesional, sino por mi trabajo de mentoría con jóvenes arquitectos. Lloro leyendo ese correo, no de tristeza, de alegría pura. Porque alguien vio, alguien valoró. La ceremonia es en 2 meses. Me invitan a llevar acompañantes. Invito a Fermín, a Silvia, a Daniela, Roberto y Carmen. Y sí, invito a Mateo. ¿Estás segura?, me pregunta cuando lo llamo. Segura, eres mi hijo, y quiero que veas lo que construí cuando finalmente dejé de hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. El día de la ceremonia me pongo un vestido color vino, elegante pero cómodo, tacones que puedo caminar. Cabello suelto con mis canas plateadas brillando bajo las luces. Mateo llega temprano a recogerme. Trae traje. Se ve bien, pero más importante, se ve en paz. En el auto me dice: estoy orgulloso de ti, mamá. Siempre debí estarlo, pero estaba demasiado ocupado pretendiendo ser alguien que no era para ver quién eras tú realmente. Gracias, hijo. Eso significa mucho. La ceremonia es hermosa. Dan el reconocimiento. Hablo frente a cientos de personas. Cuento mi historia. No solo los edificios. También la caída y el renacimiento. A todas las mujeres aquí presentes, digo en mi discurso final, especialmente a las que sienten que su mejor época ya pasó. Les digo que están equivocadas. Su mejor época es ahora, es siempre ahora. Mientras tengan voz, úsenla. Mientras tengan fuerza, luchen. Mientras tengan vida, vivan. No para otros, para ustedes. La ovación es larga, emotiva. Después, en la recepción, Mateo se acerca con una copa de jugo en la mano. ¿Recuerdas aquella noche del vino?, pregunta. ¿Cómo olvidarla? Pensé que ese era tu final, tu momento más bajo, pero resulta que era tu comienzo, tu despertar. A veces los finales son comienzos disfrazados. ¿Crees que algún día podamos...? No termina la pregunta. ¿Ser familia otra vez? Ya somos familia, Mateo. Solo que ahora es una familia real, con límites, con respeto, con verdad. Y eso es mejor que la fantasía que teníamos antes. Sonríe, brindamos, con jugo, no con vino. Porque algunos símbolos necesitan reescribirse. Esa noche regreso a mi loft, cansada pero feliz. Pongo el reconocimiento en el librero, al lado de las fotos de Ricardo, al lado de los planos de mi primer edificio, y miro todo lo que he construido. No solo estructuras de concreto, sino una vida. Mi vida, una vida que casi pierdo, pero que recuperé con uñas y dientes, con llanto y trabajo, con límites y dignidad. Me siento en mi terraza, la ciudad brilla abajo, millones de luces, millones de historias. Y la mía, mi historia, es una de resiliencia, de transformación, de una mujer que se negó a ser invisible. Pienso en todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé, sintiendo que no valen, que su tiempo terminó, que deben conformarse con las migajas de respeto que otros les dan. Y quiero gritarles: no, ustedes valen, ustedes importan, ustedes merecen dignidad, y nunca, jamás, es tarde para reclamarla, porque yo lo hice. A los 64 años, cuando el mundo me decía que ya era tarde, yo decidí que apenas estaba empezando. Y tenía razón.
La vida no termina cuando los demás deciden que ya no eres útil. La vida comienza cuando tú decides que eres invaluable. Cierro los ojos, respiro hondo, sonrío, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Y yo recuperé lo más valioso, mi dignidad, mi voz, mi vida, y eso nadie me lo volverá a arrebatar. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saber en los comentarios de dónde nos estás viendo. Cuéntame si alguna vez tuviste que poner límites difíciles para recuperar tu paz. Dale like si crees que la dignidad no tiene edad y suscríbete para seguir acompañándome en más historias de vida como esta. Porque todas las historias que compartimos aquí tienen algo en común. Nos recuerdan que mientras respiremos, podemos reescribir nuestro final. Fin.